Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Tendencias de nuestro canal Televid. Como siempre, un gran gusto compartir con nuestra audiencia temas de interés, de actualidad, que nos afectan a todos en nuestra cotidianidad. Y hoy tendremos la oportunidad de hacer un ejercicio bien interesante, aprender en este año 2023, un año que se caracteriza por ser electoral, donde vamos a elegir cuerpos colegiados, consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones. Y qué importante como ciudadanía ponernos activos y alertas para proteger la democracia y enterarnos entre todos, además de aumentar la participación, de cuáles son esos delitos electorales con los que se pone en riesgo la decisión de las mayorías. Para este tema, como siempre, contamos con un experto que nos va a ayudar con su conocimiento y experiencia a entender estos principales elementos de riesgo. Pero antes de presentárselos, saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted, a todos los televidentes. Sí, tenemos un programa que no es político, pero sí encierra per se pues, la posibilidad de proteger la democracia colombiana, y por eso hemos invitado hoy a Guillermo Henao, politólogo, analista político, profesor universitario y asesor de campañas. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches para ustedes, para toda la audiencia, para Caterina y para Juan. Muy contento de estar acá analizando un tema que ya ha empezado a dar de qué hablar con todo lo que hemos visto estos últimos días. Recuerden que empezamos los procesos electorales desde octubre del año pasado y desde ya uno empieza a notar cositas por ahí que empiezan a generar ciertas suspicacias de cara a lo que viene el 29 de octubre de este año. Bueno, Guillermo, con las buenas noches y la bienvenida, ¿qué son esos primeros elementos, campanazos de alerta que podemos ver en este momento en el que los candidatos empiezan a alinearse, donde seguramente no son todos los que dicen y puede que todavía no estén llegando los que son, pero donde pues ya se vislumbran algunos movimientos? Digamos que hay un marco de referencia para que empecemos a mirar hacia el futuro. El primer marco de referencia lo establece el Ministerio del Interior cuando dice cuáles son los delitos electorales más comunes. Son 11 delitos electorales, pero yo siempre he dicho que los sucesos a veces anteceden la norma. Entonces, en cierta medida estamos a punto de ver los delitos comunes más, digamos, otras acciones nuevas que en su momento se tipificarán como delitos, que harán parte de esas nuevas estrategias políticas que tienen unos tintes a veces, digamos, que malucos, que veremos en estas elecciones. Hasta ahora hablemos de dos delitos que son comunes, que se dan en el marco de la elección puntualmente. El primero, previo a la elección, que corresponde a lo que es la transhumancia electoral, que corresponde a ese movimiento de personas votantes que se hace en el marco de un fenómeno muy común. Es que, por ejemplo, esta mañana hablaba con alguien y le decía, es muy complicado que en un municipio como Medellín, área metropolitana, que comprende 10 municipios, que algunos de ellos están conurbados, o sea, no hay posibilidad de diferenciar los límites de los municipios, no haya unos movimientos que son normales. Pero en este caso ya se empiezan a dar movimientos de inscripciones en municipios de aquella área metropolitana, que uno empieza a preguntarse por qué se inscribe tanta gente en X o Y municipio, qué está pasando, cuando esto debería estar mediado es por el arraigo que tengan esas personas a esos municipios. Ese es como el primer delito electoral que uno empieza a ver. El segundo delito electoral sí corresponde específicamente al día de elecciones, que es uno muy común, pero digamos que ha ido menguando en esta parte del país, se ha trasladado más a la costa caribe, que tiene que ver con la compra de votos. Esos son los dos delitos más fuertes, pero estamos a puertas de ver un tercer delito que aún no está normado, pero que corresponde al deepfaking, que va a ser que veremos en esta ocasión una cantidad, pasaremos de lo que antes eran las noticias falsas, ahora pasaremos a lo que es la construcción de narrativas completamente falsas, donde veremos ya a los candidatos o personas ya haciendo cosas que muy probablemente ellos no hicieron. Ejemplo de eso, ya hemos empezado a ver audios por ahí que se han empezado a mandar que no corresponden a la realidad, pero que son creados con inteligencia artificial. También vamos a ver videos, imágenes que le va a costar mucho a la ciudadanía saber si son reales o son falsos, y le va a tocar en este caso al candidato, al grupo político, salir a desmentirlos para poder dejar en el aire la idea, esto que pasó sí corresponde a la realidad, esto que pasó es falso, porque se van a esparcir sin necesidad de que esté mediado por un canal específico. O sea, van a estar por WhatsApp, van a estar por Instagram, van a estar por Facebook, van a estar por todos lados. Y ese es el gran reto que tiene en este momento el proceso electoral, es que no caigamos, o que digamos que muchas campañas no caigan en el uso de estas deepfaking, o que además de eso el electorado no quede engañado por esto, que muy probablemente lo vamos a ver.
Porque la costa atlántica es tan proclive a la compra de votos. Es muy normal en la costa, por lo que hemos estudiado, que pasen dos fenómenos. El primero es que la ausencia de cultura política hace que la gente tenga un desinterés muy marcado por la política y solamente se dé en el marco del momento más álgido de la construcción pues, de todo este proceso electoral, que ahí sí vemos que la gente se interese. Y el segundo es que no hay tribalismos. ¿Qué quiere decir esto? La gente no tiene una pertenencia específica a un partido político o algo, porque los partidos políticos ya no representan absolutamente nada, y esto hace que el interés esté mediado es por la realidad del presente. O sea, te van a comprar el voto en la medida que no hay asociación a ningún grupo político, en la medida que no hay un interés puntual de un cambio sobre lo que se está dando, y además de eso también se va a dar porque la gente tiene una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, entonces termina vendiendo el voto en la medida de que esto le soluciona el día a día, y lo vemos muy comúnmente. Hubo municipios hace 8 años, no hablo de la elección anterior, hace 8 años, donde observábamos denuncias por parte de la MOE de una compra excesivamente alta de votos, donde más del 50-60% de los votos obtenidos por ciertos candidatos, no vamos a decir acá nombres porque evidentemente estos procesos se demorarán mucho para ser resueltos, tuvieron o la cantidad de votos que obtuvieron estuvieron marcados por la compra de votos. Es más, el único caso grande en Colombia que digamos que ha tenido un avance significativo en lo concerniente a la compra de votos es el caso de Aida Merlano con la Casa Blanca. De ahí para allá, muy curiosamente, a pesar de las, digamos, pruebas que se han podido establecer o que tienen los órganos de control, no se ha podido llegar a una resolución clave. Y además de eso hay otro problema, es que Colombia no cuenta con un órgano electoral que vigile únicamente los ejercicios electorales, porque el CNE no tiene dientes para hacerlo. Entonces lo que encontramos es que en la reforma política se quería dar este cambio, pero evidentemente no se dio porque la reforma se cayó completamente. El CNE, para nuestros televidentes, es el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado entonces de verificar si existieron o no fraudes durante los procesos de elecciones, que es distinto a lo que hace la registraduría, que es montar las elecciones y contar los votos. Pero trabajan de la mano en dos cosas. Ejemplo de eso, estamos viendo en este momento todo el proceso de recolección de firmas para las candidaturas por grupos significativos de ciudadanos. La registraduría emite una parte del proceso, pero la que avala al candidato o dice que el ejercicio se hizo bien en este caso es el CNE. Y lo mismo sucede con las cédulas. En este caso, para lo que es el proceso de inscripción de cédulas, la inscripción se hace ante la registraduría, pero el que confirma o niega que esa inscripción sí corresponde al arraigo, al lugar, es el CNE. Entonces veremos a finales del proceso de inscripción en el mes de junio, en el mes de mayo, cómo el CNE va a decir, mira, de este censo electoral correspondiente a X cantidad de personas en este municipio, devolvemos una cantidad porque no tienen arraigo. Es que el CNE tiene el reto más grande en este momento, cuenta con las herramientas como es inteligencia artificial, geolocalización, bases de datos cruzadas para saber si una persona sí reside en esa parte donde se está inscribiendo. Pero resulta que le toca lidiar con cosas muy complicadas, como es que las personas vivan en una parte, tengan el arraigo en otro lugar o trabajen en otra parte. Entonces el CNE le toca ahí mediar. Lo que veremos ahí es el caso común en el mes de mayo, donde mucha gente va a mirar que movió su cédula para votar en otro lado y el CNE le termina diciendo, no, usted vota en esta parte. Su punto de votación es otro, por eso es que aparecen cambiados. Es otra parte. Que ahí es donde la gente dice, ay, se van a robar las elecciones porque me pasaron la cédula para otro lado y empiezan las cadenas de WhatsApp. Pero hay otro punto y es que en ese censo electoral la gente habla siempre que hay elecciones de cualquier, ya sea la presidencial o las de las de Mitaca. Tenemos el temor a las alteraciones de los registros de votantes. Entonces se dice que votan gente que no existe, que aparecen los muertos, que se eliminan los documentos, y eso, pues a juicio obviamente de la ciudadanía, que no sabe cómo se hacen los procesos internos y a veces consideramos que tenemos instituciones débiles, puede afectar, según el criterio ciudadano, repito, los resultados de una elección. ¿Qué tanto votan los muertos en Colombia? No, es que se han dado casos, los que no existen. Se han dado casos muy terribles. Partamos de algo. La registraduría es un ente que desconcentra, no descentraliza, sino que desconcentra gran parte de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? La registraduría tiene oficinas de registraduría en los municipios del país. Por lo tanto, cada registraduría de orden municipal tiene una responsabilidad referente al proceso electoral concerniente dentro de su territorio. Esa es la primera parte. Lo segundo es que los registros
registros correspondientes a la inscripción de cédulas se deben de enviar al órgano central, o sea, en este caso la registraduría en Bogotá, que es donde se van a revisar y el CNE ya te va a decir si no corresponde esto y devuelve. Ahora, lo correspondiente a las votaciones que, digamos, tienen datos atípicos como son muertos, como personas que no hacen parte del censo, a veces hemos encontrado hasta que votan ancianos que ya no pudieran votar porque están en condiciones, digamos, de casa o algo así, ha correspondido a sucesos muy puntuales de zonas del país donde la vigilancia electoral, digamos, que es un poquito menor. Encontramos casos de este tipo en las elecciones anteriores, en municipios del Caribe colombiano donde se dio esto. Yo parto de un hecho, y es el hecho de la confianza. Yo confío en las instituciones, yo creo que el país y la registraduría ha tenido unos cambios muy interesantes que le ha permitido, digamos, depurar ciertas bases de datos, pero esa confianza también tiene que estar mediada por la vigilancia. La vigilancia acá, ¿cómo entra? Todos los procesos electorales tienen dos tipos de veedurías, por decirlo así. Un proceso marcado por la ciudadanía, que son los testigos electorales. Entonces, digamos que la anterior elección tuvo al parecer el aparato de testigos electorales más grande que se ha desplegado en toda la historia. Entonces, parte de lo que Gustavo Petro llama la mayor victoria electoral de la historia del país se debió a que instauró un modelo de testigos que no habíamos tenido nunca, esto con un software que les permitió a ellos estar vigilando constantemente. Pero además de eso tenemos los jurados de votación, que también tienen que ver con todo este proceso de vigilancia. Aún así, hemos visto como en diferentes partes del país la misma dinámica electoral hace que hayan muchos errores. Ejemplo de esto, en la anterior elección a Senado y Cámara nos encontrábamos que teníamos menos de 30 partidos políticos y aún así, a la hora de terminar y poder marcar toda la cantidad de votos que había dentro de cada una de las listas, tarjetones, los jurados se equivocaban. Entonces los testigos decían, no, es que hay errores, pero también el mismo sistema hacía que el testigo electoral dijera, no, es que es imposible contar tanta cantidad de partidos, tanta cantidad de votantes. Ahora pasémoslo al presente. En el presente tenemos en este momento 34 partidos políticos. De los 34, muy probablemente también vamos a tener grupos significativos de ciudadanos con listas a los cargos plurinominales, o sea, consejo y asamblea. Una ciudad como Medellín, por ejemplo, va a terminar teniendo 20, 25 listas a consejo y asamblea. Pongámoslo a consejo en este caso. Si el consejo son 21 personas, quiere decir que tendremos más de 400 candidatos. Quiere decir que el tarjetón va a ser una cosa bastante grande, lo que va a implicar que pueden haber muchos errores para la gente. O sea, el problema no es solo el fraude, el problema es que el mismo sistema es bastante complicado y eso que nuestro sistema, digamos que está heredado de unos modelos que permite que sea sencillo. El modelo alemán, por ejemplo, implica que la gente conozca mejor el tarjetón, conozca los partidos y que además haga unas votaciones diferentes. Acá la gente, cuando va y se para frente a la urna, va a tener que votar por gobernación, alcaldía, asamblea, consejo y en algunos casos también va a tener que votar por la JAL. O sea, estamos ante un escenario que no premia al votante, que lo pone a elegir en una esfera bastante grande. Tenemos además todo un sistema con 34 partidos políticos que algunos de ellos van a presentar candidaturas. Tenemos nombres de partidos muy similares. Solo por mencionar uno, tenemos Partido Liberal y tenemos Nuevo Liberalismo y tenemos a un órgano que le toca vigilar todo esto sin dientes. Dios mío. Y además, Juan, por lo menos en el escenario nacional hay más de 1000 movimientos inscritos, o sea, esto va a ser de locos. Nunca habíamos tenido una avalancha de candidatos y movimientos de semejante tamaño. No, y estamos hablando de 21 en Medellín. Pero hay no, es que en Medellín yo creo que hay más. Es que en cada municipio... No, 21. 21 movimientos. No, 21 curules 21 para el consejo. curules. 21 curules para el consejo, claro. No, yo me estoy refiriendo a la cantidad de movimientos que se han inscrito. Llevan más de 30. Pasó por ahí. Pero recordemos y más una los cosa. 34 partidos, o sea, son como 64 Pero recordemos una opciones cosa. Para que la gente hay participe. diferencias. Unos movimientos o grupos significativos de ciudadanos van a corresponder a elecciones de alcaldías. No todos los grupos significativos de ciudadanos van a tener consejos. Entonces, por lo tanto, lo que van a pasar es que el margen se reduce de dos maneras. La primera es que hay alianzas, hay coaliciones. Entonces va a estar la coalición del pacto histórico, por ejemplo. Esa coalición va a agrupar a una serie de partidos que van a ir avalados por todo este ejercicio del pacto. Y segundo, vamos a tener por el otro lado los partidos que no van a lanzar listas. O sea, hay partidos que uno entiende que dentro de su visión de poder, que en este caso tiene que reafirmarse es en la elección de Senado y Cámara, donde tienen que mantener su personería jurídica, van a buscar en este caso es ejercer
tener lo que se denominaría todo el control territorial, o sea, obtener poder territorial para poder más adelante en las elecciones de Senado y Cámara ser realmente partidos políticos y conservar su personería. Mejor dicho. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya continuamos desmenuzando el sancocho electoral que vamos a tener en el mes de octubre, pero del cual sin duda tenemos que participar, y esto es parte de la pedagogía que se debe hacer para que la gente sepa cómo debe ir a votar y cuáles son los riesgos que podemos enfrentar. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias de nuestro canal Televid, hoy abordando el tema acerca de los riesgos electorales que tendremos este año, donde afrontaremos muchísimos retos: la elección de alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos, jales, y donde adicional también tendremos que enfrentarnos a una avalancha de partidos nuevos que tiene el país, más la gran cantidad de movimientos, un sinnúmero de candidatos que hasta el momento no han pasado todos por el colador para saber quiénes se quedan, quiénes se van. Y bueno, Juan, muchísimas cosas por indagar. Muchísimas. Estábamos en 2 del Ministerio del Interior. ¿Qué más dice por ahí el Ministerio? El ministerio, digamos que es bastante pesimista frente a lo que sucede. El ministerio habla de 11 delitos: perturbación de las elecciones, presión al votante, engaño al votante, trasteo de votos o transhumancia, compra y venta de votos, suplantación de votantes, complicidad de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con la votación, alteración de resultados, retención ilícita de cédula y denegación de inscripción. Pero ahí pasa algo, Juan, y como te decía ahora, siempre la norma antecede el hecho. Entonces, en este caso, cada vez la tecnología va a permitir que pasen cosas. Ejemplo de esto: hay un delito electoral muy común en la costa atlántica que llama el carrusel. Eso le iba a preguntar. El trencito. El tren, sí. El trencito, que para que lo expliquemos a la gente. Pero Sí, no está ahí. No está acá, pero está tipificado. No está acá exactamente, Claro, pero sí está tipificado. Pero entonces el trencito es muy sencillo, pero le genera a uno unas dudas muy grandes de cómo llega a ocurrir esto, porque para poder que el trencito ocurra, uno pensaría que alguien desde algún momento tenía un tarjetón antes. Entonces, ¿qué es el trencito? El trencito, lo que sucede es que la gente, antes de entrar a su puesto de votación, se encuentra con alguien que le entrega un tarjetón marcado y le dice: usted va a depositar este tarjetón marcado en la urna de los votantes. Y el tarjetón que te entregan a ti, usted me lo tiene que devolver a mí limpio. Entonces, cuando la persona le devuelve el tarjetón, este le hace efectivo el pago. Se han dado pagos de 50, 100, 150, 200 mil pesos en diferentes partes que están documentados y que fueron también denunciados por diferentes actores del país, donde estas personas, ya entregando su tarjetón limpio, ya le entregan la plata. Ese es uno de los tantos delitos que se ve. La pregunta entonces ahí es: ¿cómo llega el tarjetón a estar por fuera del puesto de votación? Entonces, ahí es donde uno dice, ahí tuvo que haber pasado algo, o tuvo que haber estado un actor antes adentro para sacar el tarjetón, uno solo, para poder empezar este carrusel o este trencito. Genera una dinámica muy grande, y es una dinámica que en un puesto de votación, que un puesto puede tener perfectamente 2.000, 3.000, 4.000 personas, es una dinámica que hagan cuenta simplemente de cuánta gente va a votar, y en un ratico alteran el resultado de ese puesto de votación de las diferentes mesas, lo que va a marcar de pronto hasta una tendencia en diferentes partes, y solamente lo hace una persona mientras va y vota. Bueno, pero también el carrusel implica, como ahora se puede equivocar y vuélvame a entregar. Y entrégueme entonces, otro ahí le tarjetón. ahí le queda. ¿No me hice entender? No. Ok. Para poderle llevar en blanco a don Jesús, el que está afuera esperándome, a mí me entregan un tarjetón. Sí, alguien de la registraduría, sin duda. En el puesto de O votación, en conectados. el puesto de la mesa. Ah, no, me equivoqué. Me permite el otro. Entonces ya este se fue en blanco y ya lo otro lo marco. Y entonces ya se arranca el tren. Pero aquí viene una cosa, quiero preguntarle algo. Más allá del trencito o del carrusel, cuando quieren, ¿hay delito o no? Pregunto, pues porque no lo estoy escuchando ahí. Vamos a meternos 300 personas en la fila. Y eso lo vamos saturando, lo vamos demorando para que en ese puesto que don Pedro,
que ese candidato a la alcaldía, por ese tipo iban a votar mucho ahí, pero el tipo le retrasan todo. No, y no es solamente ese, Juan. Le voy a contar uno acá que he visto que sucede en varias partes del país y se mezclan dos específicamente. Vamos a hablar puntualmente de la zona del Chocó. En la zona del Chocó pasa primero hay perturbación electoral y se está tipificado como delito. Lo que hacen es que se van para un puesto de votación y casi que lo cierran específicamente con fiesta, con de todo, y la policía no puede hacer nada. Pero la segunda es que dentro del folclore electoral, sí, lo que sucede es que la gente se esconde las cédulas. Entonces eso lo que pasa realmente es un engaño al votante o una presión al votante para que no pueda votar. Entonces es muy común en municipios del Chocó de la costa pacífica, es muy común ver cómo la gente hasta en tono gracioso o jocoso le esconde la cédula a la gente de su casa para que no vote por X o Y candidato. Se ve una cosa muy folclórica, se ve gracioso, sí, pero en la realidad lo que está haciendo ahí es una presión al votante para que no salga a poder ejercer su derecho, y eso se ve que después de las elecciones les entregan la cédula y la gente no sale a votar. Y lo que vimos ahora pues es que eso lo hicieron en las presidenciales, la cantidad de jóvenes que decían escóndale la cédula a su papá que no pertenece a la corriente de los sardinos. Pero realmente uno lo veía hasta en un tono jocoso, pero yo que he tenido la oportunidad... Es que entre chiste y chanza se van diciendo verdades, y era la estrategia de incentivar en otros la maldad de que su familia, si tenía una tendencia contraria, no pudiese ejercer el derecho. Eso entre chiste y chiste pasan muchas cosas. Yo recuerdo una frase que siendo muy graciosa y muy jocosa, también es una invitación que uno considera algo extraña, es vaya, recíbale el sancocho a este, pero vote por el otro, ríese la plata a este y vote por otro. No, es que ni recibir el sancocho ni recibir la plata sería lo adecuado. Pero en términos ¿Y usted por qué habla de sancocho? No, pues porque normalmente se ve en diferentes partes del país. Sancocho, lechón, sancocho, hay muchas sándwiches, dependiendo del presupuesto. En nuestra idiosincrasia, la reunión alrededor de la comida para la reunión política es común. Uno se va, por ejemplo, uno se va, por ejemplo, para un departamento como el Meta y uno encuentra que la reunión es alrededor de la carne y uno dice, ¿dónde está esta abundancia tan grande? Entonces uno reúne alrededor de la carne, está el licor. Uno, por ejemplo, en Antioquia ya no empieza a ver reuniones tan marcadas con cantidad de alcohol tan grande, pero en otras partes del país sí. Uno se va para el Chocó y las reuniones son alrededor de la comida, el alcohol, el despliegue y todo eso, y es normal. Estamos hablando de reuniones políticas. Pero yo sí quiero decir algo. A mí me parece que obviamente la gente no debe cambiar el voto por una invitación, por una prebenda, por nada. Pero que las reuniones, ojalá estuviéramos en el nivel de desarrollo donde la gente dice, yo cené y voy cívicamente a escucharme un discurso y me vuelvo para mi casa. Nadie tiene que darme el pasaje, ni llevarme, ni darme un refrigerio, pero yo creo que tampoco podemos satanizar que en un país donde hay tanta necesidad y estamos buscando incentivar la participación, un refrigerio se convierta o un compartir alrededor de la comida en un elemento que digamos, es que está comprando. No, yo creo que obviamente hay un elemento de simpatía, hay una búsqueda de una conexión con esa ciudadanía, pero que no se satanice, porque el que yo me coma el sancocho no significa que voy a votar. Eso que usted está diciendo es verdad. Mire, te voy a contar algo. Dick Morris... Nos queda muy poco tiempo. Sí, ¿cuánto tiempo nos falta? Que chao, así que cuéntela en un minuto. Dick Morris, asesor de Bill Clinton, de Hillary Clinton, incluso de estuvo acá en Colombia. Estuvo acá en Colombia. Y estuvo aquí en Colombia asesorando a Luis Alfredo Ramos para ser gobernador de Antioquia. Cortico, Juan. El tema es este. Hubo la discusión sobre el chocorramo y el jugo, ¿cierto? No, él dice, no, eso en Estados Unidos no se puede. Pero en Colombia sí se puede. ¿Por qué? Porque usted sale a las 5:30, está invitado a las 6:30, usted baja y llega. Pero ya a las 8, usted sí, su cuerpo le está pidiendo algo de comer. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos pendientes para una próxima, porque esto va a ser... Cuando estemos acercándonos a... No, y para que hablemos de la tendencia va a ser la creación de narrativas con inteligencia artificial para favorecer. Eso me parece muy importante. O para, en este caso, tirarse en la carrera de los políticos. Ya estamos viendo, ya lo estamos viendo. Cómo la gente puede identificar qué tipo de mensajes son y no son. Muchísimas gracias a nuestros televidentes también. Juan, una feliz noche. Nos vemos en un próximo Tendencias. Chao, chao.